nosotros necesitamos en esta mañana, en este día, para esta semana. Y lo más hermoso es su palabra, la que va a sostener nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Tú eres bueno, tu nombre, tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el principio, tú eres el fin. Tú eres, Señor, el gran yo soy. Gracias por revelarte a nuestro ser. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por traer esa paz a nuestros corazones, a nuestro ser y a nuestra vida. Este día venimos buscándote porque somos necesitados nosotros de ti. Venimos buscándote porque somos necesitados de esa porción de tu pan, de esa porción de tu palabra, de esa porción que tienes para nosotros, Dios. Esa porción que vendrá, llenará nuestro ser, llenará nuestra vida, Dios, alimentará nuestra alma, nuestro espíritu, porque deseamos, porque anhelamos regresar a ti, Señor. Gracias, estamos iniciando, dándote como primicia este primer domingo a ti, Señor nuestro Dios. Te bendecimos, te exaltamos. Pon la semilla en los corazones de tus hijos para esta mañana poder recibir tu palabra. Te damos gracias por aquellos de mis hermanos que se conectan a través de estos medios, Señor, para escuchar tu palabra. Bendícelos, tócalos. Y a mí, Señor, úsame. Me escondo en la cruz del Calvario, ahí en tu sangre preciosa. Y háblanos tú, Espíritu Santo. No expresando más, no expresando menos, sino esa verdad que sale de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Dios. Amén, amén, amén. Bueno, la hermana Hicks tiene este estudio, se llama el misterio de Jesucristo como el principio y el fin. Y sí lo dio en un fin de año, así que estamos iniciando obviamente nuestro año. Lo había estado estudiando porque está en la página, pero hasta que hoy Dios nos pudo dar la luz de poderlo explicar. Después le voy a dar el sermón, si usted dice lo quiero leer, pero esperamos darnos a entender y es como lo entendí y que puedo explicarlo. Apocalipsis 1:8, por favor. Apocalipsis 1:8. Que también el sermón pudiera llamarse ¿cómo son los pensamientos de Dios? ¿Cómo son los pensamientos o el principio de los pensamientos de Dios? El día miércoles leímos del 1 al 8, pero ahorita el 8 es el que nos interesa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Lo tenemos. Dice así: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Entonces tenemos aquí la primera imagen o revelación que Dios le da a Juan. Es acerca de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. Y nos enseña a Cristo Jesús resucitado y se levanta con todo ese poder, se levanta con toda esa autoridad que le dio Dios el Padre una vez que lo resucita. Y viene Jesús y nos dice: yo soy alfa y omega, y tengo un principio y tengo un fin. Y entonces nosotros, lo que Dios nos permite conocer y saber en eso pequeño, porque Dios es infinito y es grande, cómo es que el Señor Jesucristo tuvo un principio y también tiene un fin. Y eso del principio y fin de Jesucristo nos deja ver el Señor nuestro Dios en el ámbito engendrado, en el ámbito donde sí hay un principio, donde todas las cosas pasan a ser visibles, donde todas las cosas también pasan a ser tangibles, porque en un inicio nuestro Dios no tiene principio, no tiene fin,
El Señor nuestro Dios es eterno. Hay atributos que Él no comunica con nadie, en el cual lo vimos cuando estuvimos estudiando los Elohim, pero el Señor más bien en su gracia nos dejó ver lo que Él era, lo que Él es, y lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús aquí nos está diciendo, el Señor Jesús nos está diciendo aquí y nos pone una balanza y nos dice, yo soy el principio, y de igual manera nos dice, yo soy el fin, yo soy el principio, yo soy el final. Esto dentro de un círculo, un plan que Dios hizo para darse a conocer, y en ese darse a conocer, todas las cosas creadas que Él hizo fue para dar a conocer a Jesús, el principio y el fin. Y aprendimos la semana, bueno, más bien el miércoles, que en Dios, el principio en Dios, porque dice la Escritura que Dios es amor, y su amor no es más que un fuego consumidor, y su amor no es más que un celo que Dios tiene para nosotros. Así que todo principio en Dios es como fuego, todo principio en Dios es como fuego, y así como es el principio, hay un, en el libro de Isaías y Eclesiastés, nos deja saber que como es el principio, de igual manera va a ser el fin. Así que el fin en Dios también es un fuego consumidor. Y el Señor Jesucristo nos viene diciendo que Él es el Aleph, porque aquí, aunque dice Alfa y Omega, sabemos que nuestra Biblia o nuestro Dios, de la manera en que Él engendró a Jesucristo, fueron las 22 letras hebreas. Así que Él es Aleph, la primera letra del alefato hebreo, y Él es la Taf, la primera letra del alefato hebreo es Aleph, y la última letra del alefato hebreo es una Taf. Y hemos aprendido que la Aleph tiene forma de buey, y el buey, sus características es que tiene cuernos y tiene pezuñas. Y la Taf aprendemos y sabemos que es una cruz. Por eso Aleph significa el buey con cuernos de alabanza y pezuñas de gratitud. Aleph significa el buey con cuernos de alabanza y las pezuñas de gratitud. Y Tap significa una cruz. Tap significa una cruz. Entonces el Señor Jesucristo nos dice, yo soy Alfa, yo soy Omega, soy principio y fin. Yo soy el que el Señor nuestro Dios engendró, y mi propósito para ser engendrado como una Ale, como una Tap, es darle alabanza y gloria a Dios y darle gratitud por cualquier cosa, situación que pueda Dios haber pensado, planeado a mi vida. Yo le doy gracias a Dios. Ese fue el propósito del Hijo. Él fue el que desde una eternidad le dio a Dios alabanza y le dio a Dios gratitud. Gloria a su nombre. Entonces vamos a ver cómo es que este principio y este fin fue dado a luz en Dios. Y primeramente nos vamos al ámbito no engendrado, el ámbito donde Dios se mueve, donde se mueve esa divinidad, el Padre, el Verbo, el Espíritu. Podemos poner también un círculo con el nombre de Dios. Podemos poner Yu Hei Bau Hei, su nombre, pero para encontrar e ir a este ámbito no engendrado, vamos primeramente a Proverbios 8:22. Vamos a Proverbios.
si de la primera parte dijo, fue muy rápido. El día miércoles estuvimos viendo esto. ¿Sí se acuerda un poquito? Que estaba haciendo dibujitos, pero bueno, ahorita ya tenemos diapositivas. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Gracias, Jesús. ¿Lo tenemos? Dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Entonces tenemos aquí a la sabiduría, al Hijo de Dios, y el Padre va a dar a luz, va a engendrar al Hijo de Dios. Pero antes de que el Padre engendrara al Hijo de Dios, nosotros encontramos que hubo en Dios primeramente un punto de principio de ese pensamiento para engendrar al Hijo de Dios. Y ese punto de principio fue un pensamiento de Dios, fue un pensamiento del Padre, fue un pensamiento de su gracia que Él nos quería dar a conocer. Así que todo inicia en Dios, porque en Dios, antes de que todo lo diera a luz, antes de que todo lo diera a conocer de manera visible, nace de un pensamiento de Dios. Así como usted y yo, antes de formar un escrito, palabras, cosas, nosotros lo pensamos. Ahorita usted y yo nos podemos trasladar al 31 de este año con nuestro pensamiento. No hemos llegado, no está ahí, pero sí podemos ir con nuestro pensamiento a poder ir acerca de un punto. En Dios todo inició en pensamientos en Dios. Antes de poderlo decir que se escribió, o las letras, o ese engendrar de Jesucristo también como el Cordero de Dios, como el Aletap, como el Alfa y Omega, vino este principio, Aleph, como un pensamiento, como un punto de fuego. Y así también como en el ámbito espiritual se ocupa para que algo sea engendrado, se ocupa de la madre. Así que el punto final y pensamiento final, el pensamiento en Dios fue de la Madre Gracia. La Madre Gracia, porque en Dios no tiene los atributos físicos que nosotros tenemos, pero en Dios existe en Él el ámbito del Padre y tiene ese lado femenino en el Señor nuestro Dios. Y entonces en un ámbito espiritual, Dios unió el pensamiento del principio con el pensamiento del final, y entonces fue engendrado el Señor Jesucristo, porque es lo que estamos leyendo aquí. Dice, Jehová me poseía en el principio de su camino. ¿Cómo lo poseía? Como un pensamiento, amén, como un pensamiento. Ahí estaba el Padre, el Verbo y el Espíritu, y en un pensamiento de cosas eternas que estuvieron planeándolo a través de eternidades, ese pensamiento expresó esa divinidad. Tenemos en algún momento en la eternidad que dar a luz al Hijo de Dios para que empezara el ámbito visible. Esto es dentro del ámbito no engendrado. Y entonces dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo,
antes de sus obras, antes de empezar a obrar Dios, tuvo estos dos puntos de principio y fin para engendrar al Hijo. Dice el 23, eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, bendito su nombre, fui engendrada. Y esta palabra para engendrada significa danza, significa retorcerse de dolor de parto. Esta palabra engendrada significa danza, significa retorcerse de dolor de parto, significa bailar, significa danzar. Así que se unieron el principio y el fin en Dios. Y entonces, mire lo que voy a poner en la pantalla. Se dio lugar al ámbito visible, al ámbito engendrado, al ámbito. ¿Y qué engendró el Señor nuestro Dios? Engendró la palabra, bendito su nombre, engendró a Jesús, gloria a su nombre. Por eso, hermano, cuando usted y yo nos metemos en Dios, en alabanza, nos metemos en Dios, en alabar, en glorificar, en exaltar al Señor nuestro Dios, lo que Él hace es que nazca palabra, bendito su nombre, es que crezca Cristo Jesús, esa palabra en nosotros. No es que solo rellenamos un culto con cantos porque queramos cantar, no, sino que cuando usted y yo danzamos, tenemos comunión con Dios, esta palabra crece en nuestras vidas, amén. Esta palabra crece para cada uno de nosotros, gloria a su nombre. Así que del ámbito no engendrado, pasamos al ámbito engendrado, donde es la palabra, donde es Jesús, donde es ese cordero que es engendrado. Y entonces, ¿qué engendró el Señor nuestro Dios? Engendró la palabra, el Aleph o el principio, bendito su nombre, y la Taf, el principio y el fin. Y es por eso que en este ámbito se empieza a ver o a tener lo que dijo Jesucristo en Apocalipsis. Yo soy el principio y soy el fin. Mi padre tuvo pensamientos y esos pensamientos los dio a luz para hacerse de manera visible y me hizo ser el principio, y el principio por eso también es fuego. Y cuando sea el fin, cuando sea la Taf, cuando Cristo Jesús, dice Corintios capítulo 15, va a entregar el reino al Padre, volveremos como fuego, bendito su nombre, siendo resucitados. Todo inicia con fuego y termina con fuego. Y entonces, en el ámbito no engendrado, el ámbito del Padre, el trono que estaba ahí, que el Padre tenía y quería dar a conocer, obviamente es el trono de la gracia. Y ese trono de la gracia, cierto, Dios lo tiene, lo mostró, pero aprendemos y sabemos que ese trono fue robado por Abadón. Tuvo que venir Jesucristo a rescatarlo. ¿Por qué? Lo que se dio a luz en Dios ya dentro del ámbito visible fue una matriz llamada Rajún, una matriz llamada Rajún. Y esa matriz llamada Rajún tenía un trono, y ese trono que estaba ahí era el trono de misericordia, porque encontramos nosotros en la Escritura que la misericordia de Dios ha sido y es
por los siglos de los siglos. Y Dios dice, por encima de los cielos es la misericordia, bendito sea su nombre. Y entonces estamos viendo aquí, esto es dentro de, y a través de este vientre de misericordia y a través de todo esto que vemos aquí, fue hecha toda la creación. Fue hecha toda la creación. Dice el versículo 25 de Proverbios 8. Antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Entonces, en el 27 vemos la misericordia de Dios, el Hijo, el Padre, creando todas las cosas. Por eso dice Colosenses, porque por Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Y dice versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. Y mire, lo que Dios hizo, porque está señalando aquí un compás, dice, cuando señalaba la sobrefaz del abismo, como un compás, Dios agarró y de todo eso eterno que había, Dios agarró e hizo un círculo. En un abismo, ahí dice, en un abismo. Hizo un círculo. Y ese círculo que hizo en él, en Dios, podemos ponerle que es lo que sacó para hacerlo visible. Lo sacó de él para hacerlo visible. Por eso cuando hablamos de tejón, porque la palabra que está ahí para abismo es tejón, no solamente hay un tejón abajo. Y si usted está loco y estamos locos con lo de abajo, hay un tejón hacia arriba, que usted y yo no sabemos nada, gloria a Dios, ¿sí? Hay un tejón abajo, pero también hay un tejón arriba, gloria a su nombre. Y ese círculo fue, por decirlo así, un 10% de Dios en el ámbito visible, que es lo único que Dios quiso que nosotros conociéramos. Lo que a hoy conocemos de Dios es solamente un 10%. Y vaya que nos vuela la cabeza lo infinito y aún pequeño que conocemos de Dios. Allá en la eternidad hay un 90% esperándonos. A la esposa es Dios a la que le va a devolver el 100% de su capacidad, porque aquí sabemos solamente el 10%, hay un 90% que los científicos dicen está velado, y eso tiene que ver con Dios. Así que en Dios nos vamos a divertir infinitamente allá arriba, bendito su nombre. Pero Dios dijo, solo esto les muestro, gloria a Dios. Aunque algo increíble, hermano, esa sierva que pagó el precio, sí nos muestra y nos mostró lo que Dios tiene en ese 90% que espera nuestras vidas, pero que en Dios es infinitamente alto, grande, profundo, eterno, que necesitamos nosotros seguir conociendo y seguir sabiendo. Pero el Señor nuestro Dios, dice el 27, cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. 28 dice, cuando afirmaba
los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Así que la delicia del Padre era con el Hijo, y la delicia del Hijo era con el Padre. Y esa palabra solaz que encontramos ahí es como un padre que tiene a su niño en sus piernas y lo está jugueteando y le está enseñando. Hay una palabra que la hermana Hicks lo decía así: el Padre verdadeó al Verbo. Y eso de verdadeó al Verbo es que le mostró y le enseñó todo el plan maestro. Por eso cuando dice que Él es el principio de su camino, esa palabra camino en el hebreo es derek, porque el Hijo, el camino del principio y el fin, que el plan de Dios y el propósito de su voluntad de Dios tenía para hacer, el Hijo lo recorrió, bendito su nombre. El Hijo fue y el Padre le enseñaba, y el Hijo iba y recorría ese camino, aprendiéndolo para hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y el Hijo fue verdadeado, el Hijo fue instruido, el Hijo creció y nunca se desvió ni hizo el Hijo sus propios pensamientos. Siempre fueron los pensamientos del Padre los que ejecutó y llevó a cabo el Hijo, bendito su nombre. Dice el versículo 31, huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres, bendito su nombre. Y mire entonces lo que pongo en la pantalla: en ese vientre de misericordia, en ese ámbito engendrado, estaba la palabra, el Hijo de Dios, y ahí estábamos todas las almas de los hijos de los hombres en semillas. Por eso dice la Escritura, dice en Romanos, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hijos de Dios sin mancha y para que creciéramos a la estatura del varón perfecto. Y dice también que dice, porque dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Creo que es Efesios, si no me equivoco, Efesios o es Filipenses. Ahí es donde, no sé si es Efesios o Filipenses, la cita que acabo de decir, capítulo 1. Pero ahí estábamos con Cristo Jesús. Somos eternos, venimos de una eternidad, venimos de cosas celestiales que, gracias, es Efesios 1, por ahí el 3, sino el 3, ¿no? Bendito el Dios y Padre nuestro, que nos bendijo. Puede alabar a Dios, hermano, puede bendecirlo con toda bendición espiritual, porque ahí lo dice, mis delicias en el 31 aquí de Proverbios 8 son con los hijos de los hombres. Y uno también dice cuál parte habitable de su tierra era el monte Sión espiritual. Era el monte de Dios donde nosotros nos encontrábamos con el Hijo de Dios y el Padre y nuestro Dios. También, así como el Padre tuvo pensamientos para con el Hijo de Dios, también el Padre tuvo pensamientos para cada
uno de nosotros. Gloria a su nombre. Y nos mostró Dios el camino. Gloria a su nombre. Sé que siempre digo es que Dios nos mostró el camino, pero dice, nunca me ha dicho dónde. Isaías 44, por favor. Isaías 44. Versículo 6. 44, 6. Lo tenemos. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Así que hay un Dios y está el Hijo de Dios, porque al día de hoy hay una secta unicitaria que dice solo hay un solo Dios y que Cristo es el Padre y que Jesús es el Hijo, y bueno, que Jesús es uno mismo, y bueno, pero aquí vemos, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero. Aletap, bendito su nombre, amén. Aletap, ahí vemos Aletap. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién llamará como yo y denunciará esto y lo ordenará por mí? Desde que hice el pueblo antiguo, Olán, ¿sí? Esa palabra que está ahí, antiguo, es la primer eternidad, Olán, ¿sí? Donde Dios lo que tuvo fue pensamientos. La palabra de la eternidad, Olán, tiene que ver con el propósito de los pensamientos o la voluntad de Dios. Dice, desde que hice el pueblo Olán, y dice, anunciéles lo que viene y lo que está por venir. Y esta palabra anunciéles en el hebreo es nagat, ¿sí? Esta palabra anunciéles en el hebreo es nagat. Y esta palabra nagat significa, fíjese lo que significa revelar, significa exponer, significa predecir, revelar, exponer, predecir, significa anunciar. Anunciar. También significa avisar. Significa conocer. ¿Sí? Avisar, conocer. También significa contar. Jesús diciendo, mi delicia son con los hijos de los hombres. Significa conocer, significa contar, significa dar cuenta. Jesús dándonos cuenta, ¿sí? Significa enseñar, ¿sí? Significa enseñar. Significa explicar. ¿Sí? Significa explicar. También fíjese lo que significa. Significa esto. Esta palabra nagat, que es la 5046 en el hebreo, significa hacer claro el camino y el propósito. Esta palabra nagat significa hacer claro el camino y el propósito. Dios desde una eternidad, estando con Jesús, éramos su delicia y nos hizo Dios claro el camino y el propósito por el cual nos creó, nos iba a poner en el tiempo. Dios enseñó el propósito y el camino para cada uno de nosotros. Así que lo que nos ha pasado, lo que nos ha sucedido, y como viene, como inicia este año
y lo que ha pasado en nuestras vidas, no estábamos ajeno a ellos, solo que al nacer se pone un velo y ese velo hace que usted y yo no nos acordemos de nada hasta que viene Cristo Jesús y podemos saber que Él nos va a encontrar. Él va a estar con nosotros, bendito su nombre, para poder saber lo que nosotros necesitamos conocer y saber y el propósito por el cual fuimos creados, bendito su nombre, ¿sí? Y entonces fíjese lo que dice, versículo 7 de Isaías 44, ¿y quién llamará como yo y denunciará esto y lo ordenará por mí? Desde que hice al pueblo Olán, anunciéles lo que viene y lo que está por venir. 8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde antiguo y te lo dije. Y esa palabra antiguo es Kedén, ¿sí? Y tenemos 2 eternidades. Esa palabra en el 8 antiguo es Kedén. Y viene Dios y dice, y te lo dije. Y esa palabra dije es la misma Nagat. Yo me puse de acuerdo contigo. Te lo dije. Yo hice claro el camino y el propósito de tu vida. Bendito su nombre. Porque también Nagat significa de acuerdo. ¿Sí? Nagat significa de acuerdo. Dios nos habló y cuando estábamos en semillas nos hizo claro el camino, nos dijo, no temas, te lo dije, te lo anuncié, bendito sea su nombre. Gracias. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Así que estábamos en esa misericordia rajún de Dios, estábamos en Dios, Él hace todo lo que tuvo que crear, pero bendito su nombre, nos anunció lo que Él tenía, gloria a Dios. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Y vamos a Ezequiel 1 del 1 al 4, ¿sí? Ezequiel 1, porque necesitamos saber cómo piensa Dios, cómo son los pensamientos de Dios, y nos lo dejó saber en su escritura, cómo son sus pensamientos. Ezequiel capítulo 1, versículos del 1 al 4. Ezequiel, un sacerdote, fue deportado con aquellos que cuando Nabucodonosor hizo su primera incursión, él fue llevado cautivo a Babilonia y se encontraba allá. Lo tenemos. Ezequiel capítulo 1 del 1 al 4 dice, y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. A los 5 del mes, que fue en el quinto año de la transmigración del rey Joaquín. Fue palabra de Jehová a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los calteos, junto al río Quebar. Fue allí sobre él la mano de Jehová. Versículo 4 dice, y miré, he aquí un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Bendito su nombre. Y entonces estamos, cuando vemos que Dios tiene un pensamiento, los pensamientos son de esta manera. Y mire, preste atención en la pantalla, porque los pensamientos de Dios vienen como un viento tempestuoso. Y nos dice que este viento tempestuoso venía del Aquilón o venía del norte.
Y el Salmo 48, 1 y 2 nos dice así: canción, salmo de los hijos de Coré. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Por eso cuando Dios habla del norte o habla de el Aquilón, nos dice la escritura en el Salmo 48, 1 y 2, que la ciudad del gran rey, el monte de Sión, la figura que estábamos viendo hacia atrás, antes de esto, ese círculo de misericordia, las piedras preciosas, todo eso se encontraba en ese lado del norte. Dios lo engendra y lo engendra en el lado del norte. Ahí es donde se encontraba las máquinas de operaciones de Dios, esa santa ciudad celestial eterna, todo eso se encontraba ahí, ese aletap, ese principio y fin, ese ámbito engendrado, se encontraba todo en ese lugar. Y Dios desde ese lugar lo que hace para todo lo que tiene que ver con su plan maestro y el propósito de su voluntad son pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios, Ezequiel nos da una visión, ¿cómo son esos pensamientos de Dios? Y lo primero que Dios viene es, que dice, es un viento tempestuoso. Y esta palabra de viento tempestuoso significa un aliento. Ajá. Esto de viento tempestuoso significa un aliento. También significa un aliento que gira. Y nos dice el Salmo 18, Samuel 22, dice que Dios granizo tronó en los cielos. El aliento de Dios es fuego. Así que este viento tempestuoso, esto que sale de Dios, es fuego, bendito su nombre, y es un fuego que gira, porque Dios en sí mismo, Él se alimenta de sí mismo y no necesita de nada ni de nadie de externo para poder ser alimentado Él en sí mismo. No requiere de nuestra presencia, no requiere de lo creado, no requiere de que le alabe, no requiere Dios de mí nada. Los que venimos y por eso nos encontramos aquí es que nosotros requerimos de que ese aliento venga y nos dé vida. Somos y fuimos formados del polvo de la tierra y lo que hizo Dios fue, bendito su nombre, soplar, alentar ese aliento de fuego para nuestro ser y nuestra vida. Si Él quita el aliento, hermano, caeríamos fulminados aquí en su presencia. Pero gracias a Dios nos da este viento tempestuoso y es un viento que gira, gloria a su nombre, gira en sí mismo. En el versículo 4, ¿qué más encontramos? Dice, miré aquí un viento tempestuoso, venía del norte, y después encontramos que venía una nube. Amén. Después del viento tempestuoso, mire en la pantalla, ese pensamiento de Dios lo envuelve con una nube. Le pone una nube. Lo de en medio es fuego. El viento tempestuoso es fuego porque es el aliento de Dios. Y a ese aliento le pone Dios una nube. Y la palabra nube en el hebreo es anán, ¿sí? La palabra nube en el hebreo es anán. Y anán significa una nube de tormenta.
una nube de tormenta, ¿sí? Entonces Dios al fuego le pone hielo. Y el hielo nos habla de humildad. Porque si solo fuéramos aliento, ¿verdad? De poder, o Dios solamente su aliento nos consumiría. Por eso viene Dios y dice, pongo una nube, bendito su nombre, un hielo, porque lo que hace el hielo es que descendamos, que seamos humildes. Y en las nubes vamos a encontrar truenos, vamos a encontrar relámpagos que nos hablan de unión y separación. Así que los pensamientos de Dios siempre van a venir para que nos unamos a Él y nos separemos de aquello que no es como Dios. Por eso viene una nube de tormenta. Versículo 4 dice, después de esa nube, dice que venía con un fuego envolvente, ¿sí? Después de la nube, preste atención, la pantalla, Dios le pone un fuego envolvente, ¿sí? Tenemos fuego, después tenemos humildad, y a esa humildad viene Dios y le agrega fuego. Este ya es fuego, y es un fuego envolvente. Y la palabra para fuego envolvente en el hebreo es ish lakat, ¿sí? Ish es fuego, porque dice que era un fuego envolvente. Y la palabra lakat, hermano, significa tomar, llevar, ¿sí? La palabra lakat, envolvente, significa tomar, significa llevar, significa aceptar, adoptar, significa también casar, miren. Ajá. La palabra envolvente significa casar, significa herir y significa limpiar. Así que el Señor, una vez que ha tratado con nosotros en humildad, el Señor viene y nos da ahora un fuego envolvente, bendito su nombre. Como ya tenemos esa humildad y el Señor quiere seguir trabajando en nosotros, ese fuego envolvente va a venir y va a tomar y va a llevar y va a hacer que se lleve todo aquello que no sea como Dios en nuestras vidas. Y entonces ese fuego vamos a tener esa oportunidad de decir, Dios, aceptamos lo que tú tienes para nuestra vida, para cada uno de nosotros, porque lo que va a hacer ese fuego también es que nos va a herir, pero esas heridas son para limpiar. La palabra envolvente, para la palabra lakat, que es envolvente, nos va a hacer que el Señor nuestro Dios nos limpie. ¿Por qué? Porque estaremos siendo resucitados, gloria a Dios, porque estaremos siendo limpiados, gloria a Dios. Pero el Señor nuestro Dios dice aquí, aparte de el fuego envolvente del versículo 4, dice, y en derredor suyo un resplandor, y en derredor suyo un resplandor. Y el resplandor, o la palabra resplandor, que nosotros encontramos aquí, la palabra resplandor es nogat, ¿sí? La palabra resplandor es nogat y es el resplandor de la noche. Es el brillo nogat de la noche. Es el brillo nogat que dan las estrellas. Es el brillo nogat que da la luna. Y esos son los pensamientos de Dios, que en medio de cualquier situación y circunstancia, de noche, de oscuridad, seas tú teniendo el brillo de las estrellas, el brillo del sol, el brillo de la luna, porque Dios no nos deja con esta resurrección de fuego,
sino que esa resurrección la envuelve con un brillo de noche, con un brillo de tinieblas, bendito su nombre, para que nuestro ser, nuestra vida, no nos exaltemos más de lo que debiéramos de exaltarnos. Así que Ezequiel nos dice, así son los pensamientos de Dios. Vienen envueltos de esta manera para nuestro ser, para nuestra vida. Y Dios tiene un pensamiento de un principio, pero también Dios tiene el pensamiento de un fin. Inicia con fuego, termina con fuego. Y Dios dice, lo que yo pensé porque te lo dije, porque estuvimos de acuerdo. Porque el Salmo 139, versículo 16 dice, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Bendito su nombre. Así que Dios, el Señor nuestro Dios, nos pensó, nos hizo, gloria a su nombre, y Él y escribió todo lo que nosotros íbamos a pasar sin faltar ninguna de ellas. Tiene Dios un principio y Él tiene un fin para que nosotros lleguemos, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Dios Padre y Madre Gracia, Dios Padre y Madre Gracia, lo que tuvieron fue un pensamiento, y ese pensamiento que ya vimos cómo es un pensamiento del principio y el fin, puesto en Jesucristo. Y este pensamiento lo que engendró fue al Hijo de Dios, amén. El Hijo engendrado, gloria a su nombre. Este pensamiento de Dios lo que trajo a luz fue al Hijo engendrado, la palabra, bendito su nombre. Entonces estamos viendo, hermanos, que los pensamientos de Dios, Ezequiel nos dice que son un fuego envolvente, que son un viento tempestuoso, y todo esto es que gira. Entonces los pensamientos de Dios, hermano, son pensamientos que tienen un principio Aleph y tienen un principio Taf y están girando. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí, sí. Los pensamientos de Dios tienen un principio y tienen un final. Ezequiel nos dice que estos pensamientos de Dios giran. Los pensamientos de Dios se mueven en círculo, girando, y tienen todas las características de viento tempestuoso, de nube de humildad, de gloria de resurrección, pero también tienen una cobertura de noche para que usted y yo brillemos. Ahora, estos pensamientos de Dios que giran, ¿sobre qué cree que giran, hermano? ¿Sobre qué cree que giran estos pensamientos? Si es un círculo, ¿sobre qué girarán, hermanos? Sobre su voluntad, sí, sobre su voluntad. Y ¿cuál sería, de igual manera, estos pensamientos son para dar gloria y alabanza? Ya vimos que el Aletaf, Jesucristo, le da alabanza y gratitud a Dios porque él fue un pensamiento de Dios, que Jesús tuvo un principio y tuvo un fin. Y ese pensamiento Jesús, ¿sobre qué girará aparte de su voluntad, hermanos? Dentro del trono de misericordia, dice Kelly. No. ¿Sobre qué girará, hermanos? Sobre el propósito. Me está dando el propósito de Dios es la primera letra de su nombre y la primera eternidad, ¿cierto? Pero le falta. Diría usted sobre su plan maestro. Bueno, el plan maestro tiene que ver con la segunda letra de su nombre,
por ahí va, ¿qué habría en un círculo, hermanos? De Dios que gira. El principio y el fin, bueno, ese es el pensamiento de Dios sobre su nombre, ya porque ya lo vio Kelly ahí. ¿Sobre qué gira los pensamientos de Dios? Sobre su nombre, amén. El principio de Jesús fue y es darnos a conocer el nombre de Dios, amén. Darnos a conocer el viento del Señor nuestro Dios. Bendito su nombre. Los pensamientos de Dios son un viento tempestuoso, una nube, un fuego y una cobertura de tinieblas, gloria a su nombre, o un brillo nogad de la noche. Y este nombre de Dios podemos poner aquí sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. ¿Estamos de acuerdo? Sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, porque son las 4 letras del nombre de Dios. Y el número 4 podemos poner la esquina del pobre, del extranjero, del huérfano, de la viuda. Podemos poner los 4 que encontramos en la Biblia. Pero también nosotros encontramos que hay 4 puntos cardinales. Y la hermana en este estudio nos pone que el oriente, lo pone en la primera letra de su nombre, ¿sí? El o el oriente lo pone en la primera letra de el nombre de Dios. Y el norte lo pone en la primera G de su nombre. El norte, norte. Y el oeste lo pone en la Bau, ¿sí? Aquí se iniciaría el sol y allá se pondría. En el este pone la Bau. Y en la segunda G pone sur, pone el sur. Y también en la escritura nosotros encontramos que hay 4 estaciones, amén, 4 estaciones. Y las 4 estaciones, la hermana las pone así también. En el este pone el verano, en el este pone el verano. En el norte pone el invierno. Y lo que venimos aprendiendo ahorita hasta aquí es que en el norte es donde está su trono, ¿sí? Y lo pone en el hielo, en el frío, en la humildad, porque en el oeste la hermana pone otoño, ¿sí? Allá en la segunda G pone otoño, y hasta el sur, hasta acá, pone la primavera, ¿sí? Pone la primavera, ¿sí? Gloria a Dios, sí. Estamos viendo que ha iniciado nuestro año, ha iniciado un principio, ha iniciado. Y entonces lo que estamos viendo es que Dios fue aquí en el lado del norte y en el invierno donde Dios tuvo el pensamiento de hacer todas las cosas, ¿sí? De crear todas las cosas, porque sale de aquí el Aletap, bendito su nombre, para recorrer también en Dios las otras letras y las otras estaciones. Así que en Dios, de la manera en que sus pensamientos salen, nacen, es en invierno, porque las semillas en invierno es esa parte donde no tenemos nada, no podemos nada, y solamente a través de Dios es que nosotros podemos tener vida, bendito su nombre. Y mire,
y curiosamente del invierno lo que sigue es la primavera, pero me dice, ay hermano, pero sería ir al oeste, al otoño. Pero en Dios, hermano, a veces también lo que hace Dios es que cruza nuestras vidas, ¿sí? Del invierno poder pasar a la primavera, porque en Dios podemos ir no solamente en círculos, sino podemos ir de este principio a este principio, amén. Pero viene Dios y dice, o lo que Dios está diciendo, es que mis pensamientos que tengo, es que te voy a hacer pasar inviernos. En este año vas a tener otoños donde las hojas se van a caer, donde tu gloria se va a caer, para que también puedas saber que en primavera tengo vida para ti, gloria a su nombre, y que también tengo momentos calurosos de verano, pero todo ello es que yo tengo un aletap, tengo un principio y tengo un fin, y ese principio y fin te tengo que hacer pasar por todas las letras de mi nombre. Te tengo que hacer pasar por todas las 4 estaciones en tu vida. Así lo pensé, así lo decidí, así lo hice y te lo dije. Te lo platiqué. Te dije que iba a ser de esa manera nuestro ser y nuestra vida, con el propósito de traerte de regreso, bendito su nombre. Te hice en un principio, pero voy a hacer que tú regreses y regreses a la ciudad del gran Dios y regreses a donde te pensé y regreses, pero vamos a regresar con experiencias y vamos a regresar diciéndole a lo que Dios va a crear después de esto, las experiencias que nosotros tuvimos en ese lado de los pensamientos de Dios, siendo aletap, usted y yo, que alabamos, le dimos gracias, le dimos gloria a Dios por todo lo que pasó en nuestra vida y como Él lo pensó, le pudimos saber que fue Él diciéndole a Dios, gracias, 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 te alabo, te bendigo, exalto tu nombre, gloria a Dios, porque nosotros vamos a volver, bendito sea su nombre, hacia el Señor nuestro Dios. Así que vamos a pasar, gloria a Dios, viniendo, estando de esta manera en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces, Ezequiel nos dice que este pensamiento que salía del norte era un fuego envolvente. Era un fuego envolvente. Y vimos esa palabra envolvente, en el hebreo es lakat, y era un fuego que se envolvía, era un fuego que se envolvía, pero sabe, también esta palabra, termino con esto, significa que era un fuego que se envolvía saltando, gloria a Dios, era un fuego que se volvía saltando y regresando de nuevo. Esa palabra lakat, de fuego envolvente, significa saltando, gloria a su nombre. Así que lo que Dios quiere es que nosotros regresemos saltando, regresemos alabando, regresemos dándole gracias a Dios. Dios ya inició el año, es el primer domingo y de manera natural van a pasar 4 estaciones. De hecho, estamos en el invierno y Dios solo sabe lo que vamos a pasar. Dios sabe lo que va a venir a nuestro ser y a nuestra vida, pero démosle gracias. Él lo pensó, Él lo planeó así, no se equivoca y así que Él tiene el control de todas las cosas. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Señor, alabamos tu nombre. Esharabasaya.
Señor, bendecimos tu nombre, Ribabasahaya. Oh, Ribabasaya, oh, Shahaya. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes el control de todo lo que pasa y sucede, Sharabasaya, en nuestro ser, en nuestra vida, en todo lo que tienes para nosotros, Dios. Lo pensaste, lo planeaste, lo hiciste, Señor, para cada uno de nosotros, Dios, Sharabasaya. Fue un pensamiento de fuego, fue un pensamiento de fuego, Señor. Regresamos a ti, saltando, brincando, dándote gloria, dándote gracias, alabando, bendiciendo tu nombre, Sharabasaya. Porque tú tienes el control de todas las cosas. En tu libro ya está escrito, Dios. En tu libro está escrito, sin faltar nada de lo que va a venir y suceder en nuestras vidas. Gracias por el verano que vendrá, por la primavera que tienes para nosotros. Todo sale de tu fuego, pero en un lugar humilde, Señor. En un lugar de invierno, en un lugar, Dios. Gracias. Si planeaste riquezas para nosotros, si planeaste montañas para nosotros, te damos gracias. Pero de igual manera, si preparaste valles, si preparaste, Señor, dolor, placer, todo lo planeaste, Señor, para nosotros sin faltar nada de ello. Te damos gracias por ello. Alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu iglesia que está aquí, Señor. Por la vida de mis hermanos, mi hermano Pedro, mi hermana Silvia, Dios, nuestra hermana Adriana, nuestra hermana Min, los hermanos que nos escuchan, nuestra hermana Rosa, nuestra hermana José, Dios. Gracias, gracias por casa de oración. Gracias, Señor, por tenernos como pastores en este lugar. Gracias por tus hijos, Señor, esta semilla, Dios, este remanente del mensaje, Dios. Pero que seas tú de igual manera trayendo en tu plan maestro aquellos, Señor, que son parte de este plan, de esto en tu vida. Señor, guarda, cuida, bendice y toca las vidas, sabiendo que no nos acordamos qué nos dijiste, no nos acordamos cuando jugueteabas con nosotros, cuando éramos tu deleite, Señor, allá en la eternidad, no nos acordamos, pero sabemos que tus pensamientos fueron pensamientos de bien, envueltos, Señor, en fuego, en viento, en nube, en resurrección, en una noche, Señor, porque cuando vengan tus pensamientos, poder pensar, Señor, que tú lo hiciste para nuestro bien, porque tú quieres que tengamos lo que tuvimos en la eternidad, que regresemos a ti siendo victoriosos, que regresemos a ti teniendo, Señor nuestro Dios, aquello que recibimos de ti. Gracias por el llamado, gracias por el mensaje, gracias por tu voluntad, gracias porque podemos regresar, gracias por el legado que tenemos de tus siervas, Dios. Gracias por este día. Bendice y guarda nuestras vidas, guarda nuestra salida y nuestra entrada. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te damos gracias. Lleva con bien a tus hijos, bendícelos, guárdalos esta semana y estos días, Señor nuestro Dios. Nos ponemos en tus manos, salimos de tu casa, no de tu presencia, y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.